Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de electromagnetismo. En el video anterior vimos problemas que involucran calcular la fuerza electrostática entre dos cargas o tres cargas, para el caso unidimensional, es decir, en una sola dimensión. Es tiempo de movernos hacia adelante y abordar ejercicios que involucren el caso bidimensional, es decir, no solamente vamos a tener el eje de las X, sino también el eje de las Y. Veamos el siguiente problema, y dice así. Considere tres cargas eléctricas Q1, cuyo valor es de 2 microcoulombs, Q2 de 3 microcoulombs y Q3 de 1 microcoulomb. Estas están colocadas en los puntos 2,0, 0,3 y 0,0. En este problema en particular nos piden calcular la fuerza resultante sobre Q3 ejercidas por Q1 y Q2, y las coordenadas están expresadas en centímetros. Podemos ver, ingenieros, que para este problema en particular el enunciado nos menciona puntos. Aquí lo que tenemos dentro de los paréntesis, todo lo que esté a la izquierda van a ser los valores de X, y lo que esté a la derecha van a ser los valores de Y. Es decir, vamos a tener pares coordenados. Bien, para poder ubicar mediante un diagrama nuestro problema, recuerden, receta, hacer un bosquejo de los que nos dice el enunciado. Lo vamos a efectuar de esta forma. Vamos a dibujar una línea horizontal, la cual, recuerden, va a ser mi eje de las X. Todo lo que esté hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que esté a la izquierda va a ser negativo. Y vamos a dibujar además una línea vertical, la cual vamos a llamar el eje de las Y. Todo lo que esté horizontal en la parte de arriba va a ser positivo, y todo lo que esté horizontal en la parte de abajo van a ser valores negativos de mi eje Y. Aquí, como nos mencionan en el enunciado, vamos a tener que ubicar las partículas correspondientes respecto a las coordenadas que nos proporcionan. En este caso, vuelvo a reiterar, vamos a tener un paréntesis en donde el lado izquierdo van a ser los valores de X y el lado derecho van a ser los valores de Y. Veámoslo de esta forma. Nos proveen 2,0, es decir, ¿dónde está ubicada la partícula 1 o la carga Q1? En este caso, tenemos que X va a ser igual a 2 y Y va a ser igual a 0. Aquí hay que situarnos en el eje horizontal, es decir, cuando Y vale 0. Y hay que contar 2 unidades hacia la derecha, porque el valor que nos está proviendo el problema es un 2 positivo en esta dirección de las X. ¿Okay? Colocamos nuestra partícula Q1 y nos movemos para identificar dónde va a estar mi carga Q2. En este caso nos proveen la coordenada 0,3, es decir, que el valor de las X va a ser 0 y el valor de las Y va a ser 3. Tenemos un 3 positivo también, ingenieros, por lo tanto va a estar ubicado hacia arriba. Me vuelvo a identificar cuál es mi origen, es decir, 0,0, es decir, donde el valor de X es igual a 0 y el valor de Y es igual a 0. Me sitúo en este punto donde X va a ser igual a 0 y subo 3 unidades hacia arriba, y aquí vamos a colocar nuestra carga Q2. Para Q3 tenemos 0,0, es decir, es mi origen. Entonces la ubicación de la carga Q3 va a ser específicamente lo que dije anteriormente, el origen. Es decir, cuando X es igual a 0 y Y es igual a 0. Una vez que tenemos nuestro diagrama y hemos dibujado nuestros ejes en X y en Y, es hora de ver la distancia de separación que hay entre las cargas. Vamos a ver cuál es la distancia de separación que hay de la partícula 1 a la partícula 3 y de la distancia de separación que hay de la partícula Q2 a la partícula 3. Recuerda que aquí estamos interesados en obtener la fuerza resultante sobre mi carga Q3. En este caso, mi distancia de separación que hay de la partícula Q1 a mi partícula Q3 va a ser igual a 2 centímetros. Y me preguntarás aquí, ingeniero, ¿por qué de 2 centímetros? Recuerda que mi
carga Q3 está en el origen y mi carga Q2 está desplazada a 2 centímetros, es decir, a 2 unidades. Y estas están dadas unidades de centímetros. Para la distancia que hay de Q2 a Q3 va a ser de 3 centímetros. Recuerda nuevamente que está desplazada 3 unidades arriba en el eje Y. Una vez que hemos identificado las posiciones de cada una de las cargas y de la distancia de separación que hay entre 3 a 1 y de 3 a 2, es hora de identificar las fuerzas que actúan sobre mi carga Q3. Un punto también muy importante acerca de los que nos provee el enunciado es que las tres cargas van a tener un signo positivo, van a ser positivas. Por lo tanto, como son positivas las tres cargas, si yo me sitúo en mi carga 3 para obtener qué fuerzas van a actuar sobre ella por parte de Q2 y de Q1, vemos que Q3 va a sentir una fuerza de repulsión por parte de Q1, y esta fuerza de repulsión va a ir orientada hacia la izquierda en el eje de las X. ¿Qué pasa ahora si quiero obtener o dibujar cuál va a ser mi fuerza que va a sentir mi carga Q3 con mi carga Q2? En este caso ambas tienen el mismo signo, tienen la misma carga, y Q3 va a sentir una fuerza de repulsión hacia abajo en el eje de las Y. Una vez que hemos hecho nuestro bosquejo, es hora de identificar qué datos nos provee el problema. Nos provee de la carga Q1, de la carga Q2 y de la carga Q3, las cuales están dadas en microcoulombs. Recuerda que un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Por lo tanto, solamente hay que convertir estos microcoulombs y pasarlos a la notación adecuada, es decir, en la notación científica. Además, sabemos la distancia de separación que hay de la partícula Q1 a Q3 y de Q2 a Q3. Pero, ojo, muy importante, están en centímetros. Y recuerda que es un problema en el cual estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, hay que convertir esos centímetros a metros. Es decir, vamos a dividir esos 2 centímetros y esos 3 centímetros entre 100. Al final, lo que vamos a obtener es que R31, es decir, la distancia de separación de la partícula de 3 hacia 1, va a ser igual a 0.02 metros. Y la distancia de separación que hay de mi partícula Q3 a mi partícula Q2 va a ser igual de 0.03 metros. Tenemos todos los datos que nos proporcionan el problema. Es hora de calcular las fuerzas que identificamos en nuestro diagrama anterior. Vamos a calcular F31 en X y F32 en Y. Ojo, ingeniero, aquí he puesto en X y en Y para identificar hacia dónde actúan las fuerzas. Es decir, F31 en X, recuerda que solamente está en la orientación de las X, y F32Y solamente en la orientación del eje vertical Y. Aquí vuelvo a retirar tal cual como lo hice en mis anteriores dos videos. Aquí solamente vamos a calcular la magnitud de la fuerza, es decir, vamos a obtener un número para introducir lo que es la dirección de cada una, es decir, si es positiva o si es negativa. Eso se va a hacer al final a la hora de calcular la fuerza resultante. Aquí solamente vamos a calcular la magnitud de estas fuerzas, por lo cual a la hora de calcular F31 en X y F32 en Y, solamente recuerda, para F31 en X va a ser igual a la constante electrostática multiplicada por el valor absoluto de mi carga Q3 por el valor absoluto de mi carga Q1 sobre la distancia de separación que hay de Q3 a Q1. Recuerda, y es algo muy importante, todo lo que vaya o cualquier valor dentro de un módulo o valor absoluto me va a regresar un valor positivo. Es decir, cuando sustituimos la carga con un valor negativo dentro del módulo o del valor absoluto, nos va a regresar un valor positivo. Ojo, y voy a recalcar, aquí en nuestro caso, nuestros problemas, las tres cargas tienen un valor positivo, pero reitero esto si tú abordas un problema donde las cargas sean valores negativos.
Calculando las fuerzas, obtenemos que la fuerza que siente en X va a ser de un valor de 44.95 newtons y la fuerza que siente en Y va a ser igual a 30 newtons. Bien, una vez que hemos obtenido el valor de estas fuerzas, es hora de abordar y calcular lo que es la fuerza resultante. Sin embargo, aquí debemos detenernos un poco. ¿Por qué? A diferencia del caso unidimensional, es decir, solamente donde tenemos el eje de las X, aquí involucra tanto X y en Y, en este problema que estamos atacando. Y hay que hacer mención acerca de vectores. Es decir, voy a tener que la fuerza 3 en 1 va a llevar un gorrito o una flechita. Esta flechita me indica que vamos a tener dos componentes y esta flechita también me indica que es un vector. ¿Qué es un vector? Recuerda que vivimos en un mundo tridimensional, es decir, tenemos en X, tenemos en Y y tenemos un plano que sale hacia afuera y hacia adentro, el cual llamamos Z. Aquí, como solamente estamos abordando los problemas bidimensionales, solamente vamos a tener el plano que es en X y en Y. Z la vamos a omitir. Y a la hora de hacer este tipo de descripciones, debemos utilizar o manejar vectores. Dicho de esta manera, vamos a enfocarnos primero en F3,1 y la flechita que me indica que es un vector. Esto va a ser igual a una fuerza F3,1 en X seguido de un vectorcito el cual le vamos a llamar I unitario. Este I unitario me está indicando que la componente que le está pegando hacia su izquierda son los valores que tiene en X más F31Y seguido de un vectorcito unitario J que me dice el vectorcito unitario J que todo lo que le está pegando que va a ser un número, claro, seguido de una dirección, es decir, si va a ser positiva o negativa, va a estar orientado sobre el eje de las Y. Estos dos vectorcitos unitarios I y J me identifican hacia dónde va, si en X o en Y. Otro punto muy importante a aclarar aquí es que he puesto en X y en Y. ¿Por qué, ingenieros? Porque esto lo vamos a ir adecuándolo en problemas un poco más complejos. Segundo, para la fuerza que siente mi partícula Q3 con mi partícula Q2 es necesario anotar de nuevo una flechita hacia arriba que me indica que es un vector, y esto va a ser igual a la componente que hay en X, es decir, la fuerza 3, 2 en X seguido de mi vectorcito unitario que me identifica que va en la orientación de las X más F3, 2Y, es decir, un vector que me identifica que va en la dirección de las Y. Ojo, me preguntarás aquí, profesor, pero ¿qué pasa si solamente tenemos en nuestro diagrama anterior una fuerza que va hacia la derecha y una fuerza que va hacia abajo en las X? Bien, aquí es muy importante. ¿Por qué anoto esta notación? Porque estamos trabajando un problema dimensional, es decir, que en F31 y en F32, que son vectorcitos, vamos a tener dos componentes, en X y en Y. Por lo tanto, aquí hay que saber manejar adecuadamente este tipo de problemas, es decir, identificar qué contribuciones hay en cada vectorcito. De esta forma, si nos situamos en F31, mi vectorcito, vamos a ver que solamente en mi diagrama anterior voy a tener una contribución que está orientada hacia mi izquierda, es decir, una flechita de repulsión hacia mi izquierda en el sentido de las X. Por lo tanto, solamente la contribución a la componente que va a contribuir en este vectorcito va a ser la componente de las X. En Y no voy a tener nada, es decir, va a ser cero, no hay ninguna contribución en Y. Y esto lo vamos a ver después en un problema más complicado. Pero en este problema en particular, en Y no hay nada, es completamente cero. De la misma manera, para F32, el vectorcito, tenemos dos componentes, en X y en Y. Podemos ver en nuestro bosquejo anterior que solamente va a ser la contribución que está orientada hacia abajo, en el eje de las Y.
Es decir, en X no vamos a tener ninguna contribución por parte de la fuerza que siente Q3 con respecto a Q2. Por lo cual, la contribución en X va a ser igual a 0. Por eso pongo una flechita en diagonal diciendo que esta contribución va a ser 0, va a ser nula. Y solamente la contribución va a ser por parte de la orientación de las Y's. Como estamos hablando de vectores, la fuerza resultante también va a ser un vector. ¿Por qué? Porque estamos trabajando casos bidimensionales. Es decir, debemos de tener una contribución en las X y una contribución en las Y. En este caso, la fuerza resultante que siente mi partícula 3, ojo, siempre cuando sea un vector, anotar la flechita hacia arriba, que es lo que me indica que es un vector, va a ser igual a la suma de la fuerza que siente 3,1 más las fuerzas que siente con respecto a mi carga 2. Es decir, va a ser F flechita 3,2 más F 3,1 flechita. Ahora bien, hay que sustituir los anteriores valores de estas fuerzas aquí. Y es decir, ahora bien, hay que introducir la orientación de estas fuerzas. Recuerda, ingeniero, que en nuestro diagrama dibujamos la orientación de las fuerzas de repulsión que iba a sentir mi partícula Q3 con respecto a Q1 y Q2. Con respecto a Q1, vimos que esta fuerza de repulsión va a ir hacia la izquierda. Y la fuerza de repulsión que siente Q3 con respecto a Q2 va a ser hacia abajo. Es decir, vamos a obtener una fuerza también negativa. Recuerda que los valores que vayan hacia abajo en Y son negativos. Entonces, es hora de introducir esta orientación o esta dirección con su signo. Es decir, en nuestro caso particular, como es en X hacia la izquierda, vamos a tener un signo menos, que es menos F31 de la componente X, seguido del vectorcito unitario Y, que me está indicando que va en orientación del eje de las X. Menos, recuerda, la componente Y, la cual va hacia abajo de mi fuerza, F32 en Y, ¿sí?, con su vectorcito unitario J. Ahora, como nosotros ya calculamos lo que es F31 en X y F32 en Y, solamente hay que introducir estos valores en la parte de abajo. Y lo que vamos a obtener es que la fuerza o el vectorcito resultante sobre Q3 es igual a menos 44.95 en la dirección Y, menos 30 newtons en la dirección J. Ojo, ingeniero, y voy a hacer énfasis en esta parte. Calculamos un vector, que es el vector de mi fuerza resultante sobre mi carga Q3, y nos dan dos componentes, en X, que va a ser negativa, y en Y, que va a ser negativa, y la cual compagina muy bien con nuestro diagrama. En este caso nos piden obtener la fuerza resultante sobre Q3, es decir, nos están pidiendo obtener un número, la magnitud. ¿Y cómo podemos hacer para obtener la magnitud de este vectorcito F3 con su flechita? Bueno, para obtener la magnitud es de esta manera. Tenemos que sacar el módulo, ¿sí?, el valor absoluto de esto, y para obtener un solo número hay que obtener la raíz cuadrada y elevar al cuadrado cada término, es decir, elevar al cuadrado las componentes en X más la contribución al cuadrado de las componentes en Y, por lo cual aquí vamos a introducir los valores que hay en X y en Y con sus respectivos signos. Una vez introducirlos, vamos a elevarlos al cuadrado cada uno, vamos a efectuar la suma que hay dentro de la raíz y al obtener el resultado vamos a obtener su raíz. Al final, en este problema nos va a dar un valor de 54.04 newtons. Ojo nuevamente, ingeniero, aquí hemos obtenido un número. En el paso anterior hemos obtenido esta fuerza resultante en forma vectorial, es decir, una componente que tiene en X y una componente que tiene en Y.